expresidenta de Bolivia. Hoy ya se dio a conocer, al menos su silencio se puede decir, Gaby, ¿no? A través y luego de esta gravísima y fuerte denuncia del presidente de Bolivia, Arce, que denunció que el gobierno de Mauricio Macri envió material bélico para reprimir, entre otras cosas, a los seguidores de Evo Morales hace 2 años, en el 2019. Estaba citada a declarar, Yanina Áñez. Exactamente, Claro. exactamente. Se negó a declarar. Me voy a abstener a declarar, en su momento voy a ampliar mi declaración. Sin embargo, quiero decir que soy una persona de fe, que no ordenó la muerte de ninguna persona, ni en Sacaba, ni en Sencata, ni en Montero. Por lo contrario, sabemos a esta altura que ha sido otra persona la que quería incendiar y cercar la paz. Estoy cansada de tanta manipulación de la justicia y de tantas mentiras que se dicen en mi contra. Fue otra persona la que ordenó quemar muchos domicilios en esta ciudad. Otros generaron la violencia. ¿Qué significa, Gaby, Michi, esto que se dio a conocer hace minutos? ¿A quién se refiere? Le está pegando a Evo Morales, básicamente, ¿no? Pero lo cierto es que Yanina Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, la que surge del golpe de Estado contra Evo Morales, está presa. Está presa por una serie de delitos. Uno es el tema de la sedición, es decir, de haberse sublevado contra el gobierno constitucional de Evo Morales. La otra tiene que ver con hechos de corrupción, incluso en el tema del manejo de la pandemia. Y también el tema de las 2 masacres tan grandes que ella menciona ahí, la de Sacaba y la de Sencata. En ambas matanzas murieron 11 personas en cada una de ellas. Esto ocurrió pocas horas después de haber recibido este cargamento proveniente de la República Argentina que ayer denunció el gobierno de Luis Arce, ¿no? Que había llegado desde el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que hay que decir es que recordemos la sucesión de hechos. El 10 de noviembre Evo Morales tiene que escapar de Bolivia. Del 2019, del 2019, hace 2 años casi. Tuvo que escapar de Bolivia después del golpe de Estado porque había un riesgo contra su vida, ¿no? Y después, el 13 de noviembre, llega este cargamento con elementos para reprimir. El 15 de noviembre se produce la matanza de Sacaba y el 19 de noviembre la de Sencata. Es gravísima la situación porque además la denuncia fue realizada por la propia Cancillería boliviana, por el propio canciller. Vamos a hablar con Oscar Laborde, que es vicepresidente del Parlasur, Bernardo Maniago, Yanina Álvarez, Daniel Miki, aquí en el piso de C5N. ¿Cómo le va, Laborde? No sé si nos escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Día de la Patria primero. Feliz día, Oscar, muchas gracias. Bueno, es gravísima la situación, es una denuncia poco usual, un incidente poco usual entre países, que un país, en este caso Bolivia, acuse a otro de proveer armamento para facilitar o para apoyar un golpe de Estado, un proceso de destitución, ¿no? Es algo gravísimo, además es denunciado por el más alto nivel, porque tanto el canciller como embajadores, creo que hasta el mismo presidente han hablado del tema. Sí, yo creo que la denuncia tiene que ver con aportar pruebas en concreto, ¿no? Que es lo interesante de lo sucedido en el día de ayer. No es que dice se comenzará una investigación, sino que muestra la carta que usted bien relata, Bernardo. Fue 3 días después de haber caído Evo Morales. Por eso la hipocresía de la pregunta de Yanina Áñez, ¿quién incendió? Bueno, incendió las personas que recibieron lo incendiario. Ahora, esto es la punta del iceberg. Eran muchos los rumores, yo tengo algunas informaciones que le estamos chequeando desde el Observatorio de la Democracia del Parlasur, de la participación de la embajada argentina en el momento que estaba el gobierno de Macri en la preparación del golpe, ¿no? Yo creo que esto va a desatar justamente esa parte, que no es solamente el envío luego de que ya estaba instalado el gobierno, gravísimo, un gobierno de facto, que se lo asiste de material bélico, gravísimo, 3 días después de que se ejecuta el golpe, sino la preparación que había de ese golpe que se consumó el 10 de noviembre y donde todo indica que en la Embajada Argentina, allí en La Paz, había mucha actividad y yo creo que eso es lo próximo
que va a salir. Es de una gravedad terrible porque es una intromisión en otro Estado. Un golpe de Estado de por sí ya es grave en la ruptura de las instituciones. Ahora, si se involucra un país extranjero en la colaboración del golpe, está claro que eso agrava muchísimo la propia denuncia, el propio estado de la situación, ¿no? Tal cual. Oscar, esta carta que se dio a conocer ayer, ¿realmente sorprendió o esto había sospechas que con esta carta se confirmó? Recién algo explicaba, pero me gustaría saber qué se sabía hasta ahora y por qué se esperó que esto explote, entre comillas, ¿no? Con esta carta que se dio a conocer ayer. Había muchas sospechas. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es aportar las pruebas concretas, digo, el gobierno boliviano, y que esto es una cosa demostrable, ¿no? Y a partir de ahora se habrá que aportar nuevas pruebas en este sentido. Yo lo que pediría, lo que creo que corresponde ahora es saber cuál es el convenio internacional que permitió este tipo de envíos, ¿no? ¿Cuántos convenios más firmó el gobierno de Macri con este tipo de asistencia, de inteligencia? ¿No? En la comisión bicameral se estudia del espionaje, las escuchas, y esto tiene que ver con eso. ¿A dónde termina, digamos, esta instalación de una red regional para colaborar entre los gobiernos de derecha? Yo creo que eso es lo interesante. Entonces, para mí sorpresa no hubo, para los que estaban en el tema sospechas no hubo. Ese era evidente, todo el mundo lo sabía en La Paz. Bueno, yo he viajado por la selección y por el Parlasur en varias ocasiones a esa ciudad. Todo el mundo sabía que la embajada argentina estaba involucrada, ¿no? Bueno, ahora empiezan a aparecer las primeras pruebas, insisto, las primeras pruebas. Quédese con nosotros, no se vaya, lo sumamos también, por supuesto, está con nosotros Gaby Michi, lo sumamos a Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA. Muy buenas tardes, Carlos. Bernardo Maniago, Yanina Álvarez y Gaby Michi te saludamos. Está Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur, también por Zoom con nosotros. Bueno, la verdad que esta noticia, esta información fue impactante ayer cuando se conoció la carta y le sumamos las repercusiones que ha tenido en el día de hoy. Inclusive el propio presidente Alberto Fernández, que pidió disculpas a Bolivia en nombre del gobierno anterior hace minutos nada más en el acto por el 9 de julio en la provincia de Tucumán. Sí, desde luego. La verdad que esto, bueno, primero buenas tardes, que tengamos el mejor día de la patria y saludarlos a todos y todas. Sí, esto es un proceso de investigación que viene haciendo la justicia de Bolivia desde hace mucho tiempo, de todas las implicancias, los alcances tanto internos como internacionales que ha tenido el golpe de Estado. Hace pocos días se había detectado un aporte similar del gobierno de Ecuador para incrementar el sistema represivo de aquel gobierno de facto de Bolivia, y siempre quedó la sospecha de que hubiera la posibilidad de intervención de otros países. Y bueno, y en este caso, a partir de esta documentación, ingresa el anterior gobierno argentino a este proceso. Es muy grave. Yo escuchaba la nota y escuchaba las declaraciones, o mejor dicho, las no declaraciones y el atenerse a sus declaraciones anteriores de la presidenta de facto, de Yanina Áñez, planteando de que había sido otra persona. Imagínense quién puede haber fraguado desde el propio movimiento al socialismo, que siempre llegó al gobierno por la vía democrática, que siempre la base de su poder fue la representación popular. ¿Quién puede haber fraguado una masacre tan grande de compañeras, de compañeros, de las cholas, de las mujeres de pollera, cuando lo que estaba realmente en peligro era la vida de esos propios dirigentes y de ese propio pueblo? Tanto es que el presidente argentino, junto con otros presidentes latinoamericanos y con el presidente de México, fueron los que construyeron ese salvoconducto para salvar la vida de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de otros miembros de ese gabinete.
Así que me parece que se abre un proceso de investigación muy fuerte que puede tener implicancias que todavía quizás no conocemos en toda su profundidad. Bueno, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle a ver si alguno de los dos tiene información sobre si en las famosas masacres de Sacaba o Sencata hay algún elemento que muestre que se utilizó armamento argentino en esa represión, digo, teniendo en cuenta la gravedad de esta denuncia, ¿no? Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Gabriel. La información que yo tengo, que justamente eso es lo que se está buscando, el aporte concreto de saber cuáles son lo que vino de Argentina podrá ahora continuarse con si estas municiones, estos gases lacrimógenos tuvieron que ver con esa represión. Yo creo que es el próximo paso. Es muy posible, está claro que se colaboró con la represión. ¿Para qué podría mandarse 3 días después que hay un golpe de Estado a armamento de ese tipo, ¿no? Pero las informaciones que nosotros tenemos, incluso los parlamentarios bolivianos del Parlasur, tienen que ver con eso, ¿no? con la posibilidad, ahora se verificará a partir de la certeza de cuáles eran los materiales que se enviaron, de que hayan tenido que ver. Es muy claro es muy clara la prueba también, ¿no? Sorprende la contundencia de la prueba porque es una carta que le envía el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia al embajador argentino justamente en Bolivia, ¿no? Que ahora es ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, es ministro de Trabajo del gobernador Morales. No, lo que pasa es que yo creo que una cosa es que nosotros, por las relaciones políticas que naturalmente tenemos por nuestra función, tengamos idea de algún entramado, ¿no? de un proceso de articulación entre personas de distintos países que tienen afinidades ideológicas muy fuertes. Yo recuerdo que el discurso de la presidenta en aquel momento, de quien se arrogaba ser la presidenta de Bolivia en Naciones Unidas, acusó directamente al gobierno argentino de participar en un intento de desestabilización de su gobierno y demás. Quiere decir que las posiciones ideológicas a nivel internacional están muy claras. Hay una vinculación del secretario general de esta organización donde yo estoy, que es la OEA, que participó en el mes de mayo en un evento en Miami con el expresidente Macri, donde el expresidente Macri hablaba de que en Argentina no había democracia, claro. Como ya lo dejó entrever en una entrevista el otro día. Ahora, una cosa es tratar de hacerse ese panorama político y otra cosa distinta sería que nosotros tengamos una información que le corresponde a la investigación judicial de Bolivia. Yo no podría, imagínense si yo tuviera esa información que vos planteabas, Gabriel. La verdad, estaríamos bajo sospecha de por qué yo tengo una información que no tiene el Poder Judicial de Bolivia, que es a quien le toca institucionalmente investigar estas cosas, ¿no? Es una cuestión de suma gravedad, habrá que esperar los resultados de la investigación y ver efectivamente si, como decía Laborde, la Embajada Argentina en esa época, en La Paz, estuvo involucrada en algunos movimientos previos al golpe. Les agradecemos muchísimo a los dos, tanto a Carlos como a Oscar, por su presencia. Gracias.